Hola, hola, hola. Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 70. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de arrancar con este especial podcast, tengo algo que contarte. Ahora que llega el verano y que tienes más tiempo libre, seguramente que te estés planteando en formarte. Pero, ¿dónde encontrar los mejores cursos enfocados al trabajo social, creados por trabajadores y trabajadoras sociales para trabajadores y trabajadoras sociales? En www.academiatrabajosocial.com encontrarás más de 100 cursos de distintas temáticas, distintos ámbitos enfocados a la profesión, con contenido práctico, útil y que te hará ir adquiriendo esos conocimientos y habilidades que estabas buscando. Además, muchos de estos cursos están homologados, por lo tanto, son válidos para oposiciones. No pierdas más tiempo buscando en internet. No te preguntes, ¿serán buenos? ¿Serán malos? Todo eso te lo garantizamos en www.academiatrabajosocial.com. Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast. Bueno, nuevo o podríamos decir último podcast de esta cuarta temporada. Madre mía, ¿quién me lo iba a decir a mí allá en 2019 que íbamos a llegar a esta cuarta temporada y a 70 entrevistas? 70 compañeras, compañeros que han pasado por los micrófonos de esta academia, que les hemos abierto las puertas para contar lo que hacen en su día a día, pero además siempre buscando ese punto de emprendimiento en trabajo social. Y claro, cuando yo decidí crear este podcast y hablar de emprendimiento, siempre tuve en mente una persona a la que entrevistar. Esa persona que fue pionera en nuestra profesión a la hora de emprender, de hacer trabajo social desde el ejercicio libre. Ella hoy va a estar aquí con nosotros, va a hablarnos de cómo comenzó y cómo continúa después de tantos años ejerciendo el trabajo social desde el emprendimiento, desde el ejercicio libre. Si eres un apasionado o apasionada de nuestra profesión, si quieres conocer historia de la profesión, o si estás pensando en emprender, este episodio de hoy es 100% para ti. Enseguida va a empezar, pero antes pedirte lo de siempre, que me ayudes a seguir creando contenido, a seguir creando este podcast. ¿Cómo me puedes ayudar? Pues muy fácil y sobre todo que no te va a costar ni un euro. Puedes dar like al podcast desde la aplicación que lo estés escuchando o poner 5 estrellitas, y luego sobre todo ayuda mucho si lo compartes en tus redes sociales, para que así más personas lo conozcan, lo escuchen. Incluso etiquétame, que me gustará saber qué te ha parecido este podcast. Y dicho esto, relájate, disfruta, porque comenzamos el último podcast de esta cuarta temporada. Y por fin está con nosotros en este podcast que habla del emprendimiento una gran compañera, Ana Hernández Escobar. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, Víctor, muy bien, ¿y tú? Pues muy contento de tenerte, que sepas que para mí es todo un lujo poder cerrar esta cuarta temporada del podcast contigo. Muy bien. Y vamos a hablar de toda tu trayectoria. He estado investigando, he estado leyendo, y hay un dato que me sorprende mucho, y es que desde que terminaste la carrera de trabajo social no has parado de trabajar. Justo. ¿Cuál es el secreto después de, bueno, que mucha gente que termina y se encuentra en el paro? ¿Cómo es posible? Cuéntanos. Pues mira, ciertamente yo en bastantes entrevistas lo comento. Yo sí que terminé muy joven la carrera, terminé en el año 72, claro, tenía 21 años, no tenía más. Y ahí sí que tuve un trabajo por cuenta ajena como de manera inmediata, en una mutua de accidentes de trabajo. Y ahí estuve hasta el 84.
Y en el 84 fue cuando se me iluminó un día una bombilla y dije, bueno, y nosotros por qué no podemos establecer una relación con las personas que no me venga siempre de la mano del sistema público? Yo también creo que puedo, que esta profesión tiene un horizonte más amplio, que me va a permitir también ejercer mi profesión desde una posición completamente factible. Y bueno, y se me ocurrió porque vi que había bastante necesidad del trabajo social dentro del ámbito de las empresas, que era que por la mutua yo tenía bastante relación con estas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que, claro, hablamos del año 84, Víctor, y en el año 84, pues, bueno, pues teníamos unos servicios sociales incipientes, con lo cual fue muy difícil romper con una idea tan vanguardista, como se pueda llamar esta, que para mí no lo es. Para mí es haber visto un horizonte más amplio del trabajo social sin más. Y dices tú, sin parar, pues sí, este año he hecho 50 años, porque claro, empecé en el 72 y no he parado, con lo cual si estamos bueno, en el 22 he hecho 50 años, el año pasado, en septiembre, hice 50 años de profesional. Y alguien se preguntará, bueno, ¿y te vas a jubilar? Pues no, ¿verdad? Mi respuesta siempre es la misma. A mí me mueve esta profesión, me mueve estar continuamente en acción dentro de esta profesión. Hemos conseguido ampliar los horizontes. Estamos consiguiendo ahora, como tú bien sabes, una introducción muy importante dentro del bienestar social corporativo y en las grandes empresas, las grandes compañías. Y eso es un reto que yo me marqué en el 84 y que, bueno, ha llegado un poquito tarde, pero ha llegado. Y aquí estoy para no perdérmelo, porque si ahora me lo voy a perder después de todo lo que he trabajado, pues parece que no es lo suyo, ¿no? Así Fíjate que yo cuando empecé en 2019, yo digo que aunque terminé en 2012 la carrera, en 2019 me engancho, me enamoro otra vez de la profesión y descubro el emprendimiento, que nadie me había hablado de ello. En la carrera, bueno, ni siquiera lo de las mutuas, ni el trabajo social en empresas, nadie había hablado de ello. Qué pena no haberte conocido antes. Y aún así, ahora que he decidido emprender, noto que hay muchos muros, hay muchos todavía, no sé cómo decirlo, ¿no? Personas que no te lo ponen fácil por desconocimiento, considero. ¿Cómo lo viviste tú en aquella época, en el año 84? lo viví mal, porque esos muros que tú me dices para mí eran infranqueables, porque además estaba sola. Es decir, la primera y completamente sola, hombre, los muros llegaban y me desbordaban, ¿no? Me subían por encima de la cabeza. Y además había una crítica no constructiva, incluso de mi misma profesión, en un falso, creo yo, entendimiento de que solamente se puede hacer trabajo social desde el sistema público y yo decía, bueno, ¿y por qué no? Si es que tenemos que sumar, ¿por qué no? Entonces, claro, bueno, aquello fue mal. Si tu pregunta es qué tal, pues fue mal. Fue mal, lo que pasa es que yo creo que el mundo es de los perseverantes, ¿no? De los cabezones. Yo soy Capricornio y soy de una tenacidad increíble. Como quiera algo, lo tengo que, lo intento al menos, pero pongo de mí todo, ¿no? Y con respecto a lo que tú estabas diciendo, que es una pena que tú no hayas podido conocer esto en el momento en que tú retomas, lo mismo que a ti le pasa a muchas personas. Yo creo que ahora ya la universidad, si va abriendo paso a la idea de emprendimiento, a la idea de la iniciativa privada, yo creo que ya sí, pero es verdad que le ha costado mucho. Y yo entiendo que le puede costar tanto en cuanto esto se conoce cuando lo inicias. Si tú no caminas, esto no lo entiendes. Tú no sabes por dónde empezar, porque es muy complicado. Termina un abogado y pone un despacho, termina un psicólogo y pone otro despacho, termina trabajo social y tiene que hacer oposiciones. Oiga, vamos a ver, tenemos otra línea delante de nuestra cara que forma parte de la innovación, como yo siempre quiero decir, porque esto es innovar. Innovar es dotar de contenido a proyectos específicos, que eso es innovar. Innovar
es también emprender en este caso. No solo la aplicación de las nuevas tecnologías, sino que la innovación yo la coloco en otro lado también, ¿no? También, no digo solamente en uno, también. Hablaremos ahora de esa parte de innovación, pero quería reflexionar contigo, ¿no? Es decir, en una profesión donde hay tanto paro, que lo comentaban las compañeras de Veravitas que las entrevisté hace poco, Sí, no sí, nos sí. sorprende a nadie que lo que tú decías, un psicólogo, una médico, monten su gabinete, monten su clínica, pero sí que la propia profesión somos a veces los que nos hacemos un poco las zancadillas en una profesión que todavía no nos damos a conocer, no sabemos vendernos y encima no somos capaces de copar espacios donde podemos estar. ¿Tú crees que ahora poco a poco va cambiando esa mirada que se tiene del ejercicio libre del emprendimiento en nuestra profesión? Creo que ha cambiado totalmente. Yo aplaudo mucho también el haber configurado ATSEL, la Asociación de Trabajo Social Libre. Creo que ATSEL está haciendo una labor de volumen alto con respecto a esto y es un respaldo para las personas que empiezan. Es un lugar donde apoyarse. Yo creo que sí que ha cambiado bastante lo que es el concepto del que tú estabas mencionando, que nos veían como ovejas negras, además como en contra de la profesión, en vez de ver que es aperturar un horizonte, lo veían desde una visión un poco miope de la propia profesión. La profesión está abierta, Víctor, está abierta, no tiene puertas. No tiene puertas siempre que utilicemos nuestra ética, nuestro código deontológico, seamos capaces de mantener ese carácter humanístico que tiene esta profesión. Si nosotros esas tres cosas las llevamos, y yo digo siempre una cosa, cuando nos falta una herramienta de la ética, ahí está la honradez de cada uno. A mí no me pueden achacar que porque trabaje por libre me estoy aprovechando de nadie, porque voy por un sendero que me marca mi propia disciplina y que yo respeto. Luego, teniendo la asociación ACSEL, teniendo las herramientas necesarias, teniendo un marco normativo en el que la profesión se desarrolla, ¿por qué no? No acabo de entenderlo. ¿Por qué no? Y si encima ya, no solo yo, menos mal que hay muchísima gente ya trabajando por libre, estamos demostrando que estamos llegando a una población que nos necesita, porque nos necesitan todas las personas. Donde haya una persona, ahí tenemos que estar. Y a mí me da igual que sea un directivo de una empresa que el último operario de una calicata en la calle. Me da igual, son personas. Y las personas en algún momento necesitamos del trabajo social. Desde esa perspectiva amplia que te estoy dando, que no le pongo márgenes, no le pongo ninguna sola traba a que podamos trabajar en cualquier ámbito. Gente que trabaja para un tanatorio, hay gente que trabaja, hay cosas que antes no se hubieran ocurrido, pero ahora mismo yo creo que va por buen camino, que está bien instalada y nosotros creo que le estamos dando un refuerzo importante por donde estamos trabajando, claro está. Fíjate, cuando yo empezaba este podcast hablando siempre del trabajo social, mi objetivo del podcast era dar a conocer la profesión y a sus profesionales, enfocándolo desde el emprendimiento. Pensé que me iba a costar encontrar profesionales que emprendían y fíjate que Sí, necesito todavía episodios para contar todo lo que hacemos. Yo creo sí. que si tenemos que hacer autocrítica como profesión, es que no hemos sabido explicar bien qué es el trabajo social. Eh, ¿Tú cómo lo definirías? Para que la gente lo pueda entender. Mira, primero te voy a dar la razón respecto al motivo por el cual somos desconocidos. Creo que hay una falta importantísima de saber precisar en cada momento en qué consiste el trabajo social y todas las aplicaciones que puede tener, porque no tiene una sola, tiene bastante. Entonces, nosotros partimos de la base de que si ya la OMS en su momento comunicó lo que significaba el bienestar social de las personas, si ya eso tiene su propia definición, como efectivamente la tiene,
nosotros tenemos que sumarnos a la procura de ese bienestar social a través del trabajo social. Y no es más que intervenir en todo el funcionamiento social de las personas. Es decir, tiene que haber un equilibrio. El trabajo social colabora a que una persona tenga el equilibrio de su funcionamiento social. Quiere decir que todas las esferas de su vida deben de estar en un equilibrio para poder alcanzar el bienestar social. Entonces, el trabajo social es ese punto transversal del funcionamiento social en el que la persona puede que tenga un déficit en alguna de esas esferas vitales y sin tocar las demás seamos capaces de trabajar aquellas que están en riesgo, aquellas que están en déficit. Es decir, que el ser humano es un todo y nosotros tenemos una perspectiva sistémica, que es la que es una fórmula dentro de la intervención social, ¿no? Un método dentro de la intervención social. Y esa sistémica te está situando perfectamente en que la persona es un ser integral y que ese equilibrio es el que le corresponde, digamos, la intervención social, como tal intervención social. Eso es en palabras muy sencillas. Ahora, viene alguien y te dice, tradúceme esto que no lo entiendo. Te traduce un director de una empresa, de recursos humanos, bueno, entonces, ¿esto cómo es? Y entonces, nosotros hemos conseguido que a través de explicarle la demanda, lo que nos llega, lo que hacemos y lo que se consigue, se han dado cuenta. Sea rentable en este caso para la empresa. No es que sea rentable, es que para explicar qué es el trabajo social a veces le tengo que poner un ejemplo de una demanda social, de un déficit, como acabo de decir, en una de estas esferas vitales de una persona, cómo hay que incidir en esa para que sin afectar a las demás se pueda conseguir un equilibrio en su funcionamiento social, que son todas estas esferas vitales. Uh-huh. Obviamente, si una persona tiene resuelto este equilibrio, sin duda, pues será una persona que funcione muy bien en su nivel familiar, en su nivel laboral, en su nivel con la sociedad. Es decir, ese equilibrio es el que tenemos que buscar y lo encontramos. No es que sea solamente que pueda producir la empresa, sino en todas sus esferas de la vida. Lo malo es aislar al individuo y querer trabajar solamente con él en el lugar donde ocupa. Hay que, repito, que esta parte sistémica que utiliza la propia intervención social es la que debe guiar la propia profesión, ¿no? Para el abordaje. Y es una manera de explicarle a las personas en qué consiste el trabajo social y hemos descubierto que es la más simple, la más sencilla. Por eso te respondo con algo que estamos utilizando para que las personas lo entiendan. O sea, yo creo que lo que tú dices, ejemplos, yo siempre digo, al final nuestro objetivo es generar bienestar social, bienestar a la persona. Vamos a ir ahora hablando un poquito de la empresa, de los servicios que ofrecéis, de la parte de innovación, pero a mí me gusta ir mucho a los orígenes. Tú empiezas sola, sales de la MUT, empiezas sola, tocando ahí puertas, incluso he leído ahí con tus papeles, con tus bolis, tú solita, Sí. y aparece, bueno, firma 4. El porqué del nombre, ¿qué es lo que pretendías con el nombre? Pues el nombre, bueno, yo me constituyo como autónomo primero, estoy varios años como autónomo y Firma 4 nace en el año 92. Y nace porque tengo convencido a dos compañeras mías de Madrid y a tres compañeras mías de Madrid y yo, y éramos cuatro. Y entonces las convencí para que pudiéramos hacer una oferta especial en la Expo 92 de Sevilla, para poder atender. En un principio era una especie de apoyo a los extranjeros, era un poco un servicio de la ciudad como ayuntamiento en relación con la Expo. Esa fue la idea. Y entonces estábamos las cuatro, bueno, pues diseñando y cómo vamos a hacer la empresa y tal. Y surgió este nombre. Dijimos, como somos cuatro, pero no vamos a poner cuatro números. No, pues vamos a poner cuatro italianos. Pues entonces firma 4. Y digo yo,
es que eso puede parecer que vendemos lavadora o... Bueno, pues firma 4 trabajo social. ¿Qué ocurrió? Que aquello no nos salió, en la Expo no nos salió lo que queríamos hacer. Estas compañeras mías de Madrid tiraron por otros derroteros también de la profesión libre, pero no de empresa. Y entonces nada, las acciones las compré yo y la empresa pues es mía, claro está. Hoy, Pero el origen fue esto, ¿no? Yo encontrarme con alguien que le gustaba mucho lo que yo estaba haciendo como autónoma, ojo, ¿eh? Yo dije, bueno, ya hay alguien que me mira con otros ojos, me mira de una manera más efectiva. Y ya te digo que si hubiera salido el tema de la Expo, probablemente hubiéramos seguido juntas, la verdad. Pero al final, bueno, pues mía. me están poniendo los pelos de punta De porque punti- una historia más bonita, primero porque haya compañeras que crean en un proyecto y luego, Ana, me parece súper innovador querer hacer un proyecto en una expo que aparentemente puede ser, no tener nada que ver con el trabajo social, pero es lo que hablábamos, el trabajo social está en todas las partes. todas las partes. Había muchísimas personas. Hubo muchos problemas de extranjeros que venían, había muchos problemas de carácter social, ¿eh? Y los hubo. Yo los vi antes de que ocurriera, porque la Expo se estaba montando. Lo que pasa es que bueno, que no coló, que no lo vieron ellos. A lo mejor yo en aquel momento, pues tampoco supe explicar bien las cosas. Pero sí es verdad que yo tenía muy claro cuál era el proyecto y a mis compañeras las convencí, o sea que tampoco es que... Pero bueno, no salió porque es verdad que tienes que sembrar en muchas canastas para que te vayan saliendo cosas. Yo me llevé 1 año y medio, no me salió nada, pero yo dije, no, pero yo ya he sembrado mucho algo me va a salir seguro. Y efectivamente, al cabo del 1 año y medio empezaron a salir cosas, y ya somos un equipo enorme, Al final enormemente. confiaste en tu idea, en tu Yo manera sí, de hacer el trabajo sí. social y yo creo que al final cuando uno emprende hay una parte muy de estar en solitario, estar, Mm, sobre todo cuando eres autónomo, ¿no? Es de estar sí, es solo, duro, sola, es eh, duro. tu gente de alrededor, yo por lo menos así lo noto, confía, pero no. En eh, la distancia, sí, confianza en la distancia. tus padres en mi caso te siguen preguntando, pero hijo, esto te va a durar toda la vida, no sé. Sí, Todavía creo que también es algo de nuestro país, que el ser autónomo es sí. algo que no es como en Estados Unidos, que cuanto más emprendes y No, más fracasas, no, mejor no. eres, ¿no? Eso en el ámbito anglosajón es justo al contrario. Aquí parece que si te caes casi te machacan para que te hunda. Y sin embargo, en el mundo anglosajón es todo lo contrario. Es una gloria ver que la gente vuelve otra vez a remontar y es una bendición eso, desde luego. Poco a poco iremos avanzando, yo creo que en esa línea. Y Sí. algo que lo has comentado antes tú, al principio, el trabajo social tenemos métodos, ¿no? Y al final, nuestro método científico lo que hace es ayudar a esas personas a cambiar su situación, ¿no? Eh, y luego vosotros en Firma 4 innováis un montón, por lo que Sí, habéis estado leyendo y demás. ¿Esto es un eje, un pilar fundamental en vuestra empresa, la innovación? sí, lo es porque, mira, a todos los congresos, vamos a todos los congresos y presentamos trabajos de investigación, porque tenemos mucho material. Yo tengo aquí en la cabeza que como no sistematicemos datos, es imposible después de hacer nada, porque como no controlas, pero si tú sistematizas todos los datos, entonces tenemos magníficas aplicaciones web que nos diseñan las empresas de alta tecnología, porque eso es lo que nos permite poder investigar en esos datos. Creo que la investigación forma parte de la innovación, esto lo hacemos. Después, el método de trabajo que nosotros estamos utilizando en la empresa es el método Casework, que no es nada nuevo en esta profesión, ni muchísimo menos, pero que ese método, que es una aplicación individual de la demanda de cada persona, el método Casework. ¿Y qué ocurre? Pues que ese método en un momento dado nos vimos en la necesidad de decir,
¿Por qué no tenemos una escala propia de trabajo social? ¿Por qué usamos siempre las escalas de terceros? ¿Por qué siempre nos basamos en parámetros de medida de carácter estatal? Que bueno, que me parece muy bien, pero ¿por qué no diseñamos uno propio de trabajo social? Y total que nos metimos en ese lío. Y lo tenemos un índice de subsistencia que está aprobado, está registrado como obra científica en el registro de la propiedad intelectual y que lo estamos intentando validar, porque llevamos ya 5 años ejecutándolo, es decir, está incluso metido dentro de una aplicación web, con lo cual se meten los salarios, se meten otras condiciones y nos sale el resultado del índice de subsistencia. Eso es innovar. Creo que es innovar, decir, yo necesito esto, lo voy a crear. No voy a esperar a que me lo crea otro. No voy a esperar a utilizar algo que sí, que está bien y tal. No, vamos a crear algo de esta profesión. Y fue lo que hicimos. Entonces, el IFQ, que se llama, que es el índice de subsistencia firma 4, registrado como tal, nos va a decir, basado en parámetros oficiales, pues están basados en el IPREM, que es un parámetro oficial, no es que yo me lo vaya a inventar, yo no tengo por qué inventarme ni un umbral de pobreza, ni nada. Sin embargo, es bueno que esté basado en parámetros oficiales y además que se mueva, se sube el IPREM, el IFQ sube también, lógicamente. Tenía que ser con esa flexibilidad, pero coger un valor de la constante que fuera fiel, ¿no? Fiel se le llama, por ejemplo, al IPREM. Eso es innovar, por supuesto que es innovar. Pero es que innovar también es cuando a mí una empresa me pide un proyecto y yo soy capaz de definir un proyecto hecho a la medida para esa situación de esa empresa. Eso es innovar, porque no hacemos las cosas como churros, sino que esto está todo el día pensando, porque lo mismo te pide un proyecto, una empresa de 200 trabajadores que otra de 22.000. Con lo cual, ¿qué hacemos nosotros? Eso es innovar, porque es crear un modelo de proyecto de trabajo, es crear un modelo de intervención social distinto, con distintos procedimientos, Sea, con hacéis lo cual, trajes a medida. a medida. Nunca le presentamos a una compañía lo mismo que a otra. No, no podemos. Una tiene convenio, la otra no. Una tiene la plantilla es de una edad, la otra no. Una es una cualificación, otra es otra cualificación. Una tiene acción social de por sí en convenio propio, otras no tienen nada. Es decir, ¿de qué manera lo único que es común son las personas? Que es lo que yo digo. Entonces, para mí, me da igual que digamos, la actividad productiva de la empresa sea aparcar coches que vender en un supermercado. Me da igual, son personas, personas. Y yo me dirijo a las personas. Trabajo con las personas y para las personas. Así de fácil. Así de fácil dicho, que no Dicho, luego el después un hacerlo ya poquito más. tiene su, Su complicación, su ¿verdad? Su complicación. complicación. Sí, En firma 4 dime. también hacéis peritaje social, Sí, ¿no? Es otro de los servicios que ofrecéis. ¿Está sí, habiendo una mayor demanda últimamente? sí. Verá, nosotros tenemos, en firma 4 tenemos distinguida la línea de intervención a los grandes, al conjunto, a colectividades, llámese empresas, asociaciones, lo que le queramos llamar. Y después los clientes individuales, que son los que llaman y piden cita y piden un servicio. Peritaje nosotros estamos haciendo, yo creo que de los primeros, desde el año 2001 que salió la 7-2000, que es la ley de enjuiciamiento civil, donde se regulaba la prueba pericial. Desde entonces nosotros es que estábamos haciendo antes lo que se llamaban informes sociales, pues para un tema vial, para una negligencia médica, hacíamos informes sociales que se sumaban a los procedimientos judiciales que tenían los abogados. Pero claro, cuando sale la ley 7-2000, esos informes sociales a instancia de parte ya tienen la denominación
de peritaje, con lo cual nosotros únicamente tuvimos que cambiar el nombre y adecuar bueno, la necesidad y los requerimientos que la Ley 7 de 2001, 2000 efectuaba, ¿no? Con respecto a peritaje. Así que ahí tenemos muchísimo de familia, muchísimo de contencioso administrativo y ahora muchísimo de la Ley de Apoyo, de la 8-2021. Es decir, vamos un poco conforme van surgiendo las cosas. Y yo, al respecto del dictamen pericial, quería decirte que en el contencioso administrativo, con varios dictámenes que hemos hecho para ir demostrando algo de esta profesión, que no sé si tú conoces esos dictámenes que hemos hecho para la región de Murcia, ¿No? ¿no? Todavía no, cuenta. Pues es que es muy interesante en el sentido de que creo que también es innovar esto. Resulta que la región de Murcia como administración pública pues saca a concurso un programa de ¿cómo se llama esto? De garantía juvenil. Y exige en sus bases de la convocatoria, exige que la persona que pueda acceder a este programa debe tener un diagnóstico elaborado de exclusión social elaborado por una trabajadora o un trabajador social. ¿Qué ocurre? Que primero los educadores, ¿cómo? Después los psicólogos, ¿cómo? Bueno, y entonces el Colegio de Murcia, que quiere defender esto, que es importante para la profesión, pues pregunta personarse como parte en el procedimiento judicial, en este contencioso administrativo, para defender que efectivamente el diagnóstico de exclusión social es de esta profesión. Y me encargan este dictamen pericial. Mira, lo hemos ganado en primera instancia, en segunda instancia, en la audiencia, a los educadores sociales y a los psicólogos. Imagínate, eso no es innovar, hombre, por favor, eso es demostrar a un tribunal que no es trabajo social, a un tribunal que son jueces. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de exclusión social es de esta profesión. Wow. Y es bonito, pero yo creo que eso es una forma de innovar también. Esto es innovación, porque eso son sentencias firmes ya, que han sido recurridas, como te digo, en primera instancia, en segunda, con lo cual eso queda ahí para la profesión, eso no es baladí, eso es de una importancia bárbara. Nosotros lo hemos publicado, yo escribí en el blog para que se viera y efectivamente nos dan la razón. Es que nos dan la razón cuando a la gente se le explica bien las cosas. La verdad Y es que es un aportar a la profesión muy, hombre, vamos, solo te puedo, o sea, solo os puedo dar las gracias. Os puedo sí, dar las claro, gracias. pero es Chica, que las gracias. Pero eso va en beneficio, Víctor, va en beneficio de la profesión, porque es una enjundia. También hemos tenido de una compañera, hemos hecho pericial a una compañera, que no le habían admitido la valoración de unos cursos que habían hecho para una oposición, no se la habían convalidado porque decían que no tenía relación con el puesto a proveer y tal, y le hicimos un dictamen pericial, pero tú cómo vas a ser, como que no, es que esto tiene relación. Es decir, que la propia profesión se puede hacer eco de un dictamen pericial para poner las cosas en su sitio. Yo digo siempre, si esto es nuestro, ¿por qué no lo quitan? Es que yo no permito que me quiten ni un ápice de mi profesión. No, eso es mío. Hace poco, bueno, hace ya unos meses, recibí un email de una abogada que Sí, decía que llevaba tiempo gestionando ayudas sociales, tratando con familias vulnerables, y me preguntaba si cree que la podían convalidar la carrera de trabajo social. Después de, claro, yo, sí, la cara que se me puso a mí, y no sé, madre. me dice, ¿y me puedo colegiar? Es como Ay, si yo, o sea, yo contesté, hombre, yo por ver anginas no me considero médico. Entonces, creo que tenemos que reivindicar muy, muy claramente dónde está nuestra profesión, porque eh, si no, el futuro se puede desvirtúa. nublarse. Y hablando Sí. de futuro, Ana, ¿cómo ves tú el futuro de la profesión? ¿Por dónde crees que puede ir? ¿De la profesión o de la profesión libre?
En Pues ejercicio. empezamos por el ejercicio libre, si te parece. No, me da igual, era por saber por qué me preguntaba. Mira, yo el ejercicio libre lo veo con un gran potencial, porque hoy día quizá a las instituciones en sí lo que más les puede pesar puede ser sea pues un alta en el sistema de régimen general. Le puede costar, pero si tú prestas tu servicio a una colectividad, tú tienes que tener capacidad para poder tener un envoltorio jurídico que te permita mantenerte. Entonces, es verdad que para que esto se sostenga y se mantenga y siga creciendo, tenemos que darnos cuenta que tenemos que sumar más conocimientos que los que tenemos. Porque claro, hay gente que empieza, pero los gastos son más altos que los ingresos. Cero. Hay también quien empieza que tiene ingresos durante 2 meses, pero al tercero ya no es. No, tú te tienes que buscar, al menos con fijeza, que los ingresos y los gastos estén equilibrados. Si eso no está equilibrado, esto no funciona. No funciona por propia base, ¿no? Por propia base económica. Entonces, no solo hay que aprender de redes, no solo hay que aprender de comunicación, que es muy importante, no solo de marketing, no solo... Hay que beber en muchas fuentes. Y para que un contable no te tome el pelo, tú tienes que saber algo de contabilidad. Yo no digo que hagamos todo un máster de todas las ciencias y disciplinas, pero sí hay que tener un conocimiento base, Víctor, para... Si eso se supera, esta profesión, yo la veo que en la profesión libre, desde luego, va a tener bastantes posibilidades. Y la profesión en general... En un minutito te dejo que me lo digas. en, un, Así rápidamente. en general, yo le veo que cada vez tiene más espacio. Tiene más espacio, yo la veo muy positiva. Yo nunca he sido una persona pesimista, ni muchísimo menos. Yo creo que hay grandes profesionales en un sitio y en otro. Y lo único que hay que hacer es creérselo. Que aquí hay gente que no se lo cree, ya está. Si nos lo creemos, esto va para adelante y tira como que Pues Ana, muchísimas gracias por haberme concedido esta nada. entrevista. Para mí que sepas que es un honor escucharte. Te escuché en el Congreso el año pasado y para mí que sepas que detrás de mí está Mary Richmond, aquí la tengo. Muy eh, bien, sí. y para mí como emprendedor, como persona que apoya esta parte del trabajo social, que sepas que eres un referente y todo lo que haces. Gracias. Así que muchas gracias por esta... Nada, gracias a ti por confiar y por darnos voz para que se pueda multiplicar como es natural. Muchas gracias, Víctor. A ti, nos vemos pronto. Vale, un abrazo. Hasta luego. Qué placer haber estado charlando con Ana. Un lujo, un regalazo que me da la vida. Así que si te ha gustado, ya sabes, like, comparte y lo dicho, me gustaría conocer tu opinión sobre este episodio. Y bueno, ahora comienza el verano, toca parar, toca descansar de este podcast, de esta cuarta temporada que ha sido espectacular. Pero ya estoy pensando en la siguiente, en la quinta temporada que arrancará en septiembre. Mientras tanto, si te apetece escuchar al resto de compañeros que he entrevistado, recuerda que tienes todos los episodios en mi web, victornieto.es, en iVoox y también en YouTube, ¿vale? Además, que es una aplicación que todo el mundo tiene en el móvil, pues lo puedes escuchar desde cualquier rincón del mundo durante tus vacaciones, si estás trabajando, si estás yendo al trabajo en coche o en transporte público, puedes escucharlo. Incluso te propongo un reto. Venga, haz una foto ahora de donde estés y súbela, etiquétame en Instagram @victornietots y así sabré desde qué lugar estás escuchando este podcast. Y como te decía que en septiembre volvemos con una quinta temporada, ¿a quién te gustaría que entrevistase? ¿Sobre qué tema quieres que charle? Estoy abierto a todas estas propuestas. Incluso, ¿te apetece a ti entrar en la academia y ponerte delante del micrófono? Estás más que invitado, más que invitada
a participar en tu podcast. Y ya sabes cómo termina este podcast, ¿verdad? Como vienen terminando los 70 programas anteriores. Como siempre digo, sed muy felices, amantes del trabajo social.